Yo soy Vali Nava y bienvenidos a un nuevo video. La población de nuestra República Mexicana en el año 2020 era de 128.9 millones de habitantes. Pero definamos para empezar qué es la población. En resumen, la población es un conjunto de personas que habitan una determinada área geográfica. Hablaremos de dos tipos de población, urbana y rural. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2.500 habitantes. La población urbana en 1950 en México era del 43%. En 1990 el porcentaje era del 71%. Prácticamente aumentó un 28% esta entidad. Para el año 2020 fue del 79%. Aumentamos un 8% en nuestra población urbana. En nuestra población rural, en 1950 la cantidad de personas que habitaban era del 57% del total de la población del país. En 1990 era del 29%. Esto quiere decir que hubo una disminución del 28%, de la cual estas personas se fueron a la sociedad urbana. Para 2020, este porcentaje disminuyó del 29% a un 21%. Con mayor eficacia, el 8% de la población disminuyó. Actualmente cuenta con el 21%. Hablemos de algunas de las características de la población. Características de la población rural. Normalmente son personas del campo, tienen una densidad de población baja, principalmente se mantiene en lo que es el sector primario, lo que es de la agricultura, ganadería y la materia prima. Las características de la población urbana es que las personas habitan en ciudades industrializadas. Hay densidad alta en varios millones de habitantes. Se mantienen normalmente del sector secundario, normalmente se mantienen de las empresas, hay mucho trabajo laboral, se crean muchos edificios, hay mucha más vialidad, se encargan de hacer las actividades en mayor tiempo y el día normalmente a la población urbana no le rinde. De ahí mismo cabe destacar dos conceptos importantes: migración e inmigración. La migración es el cambio de estado, municipio o país. Puede ser por distintas circunstancias: trabajo, economía, estudios, matrimonio o presión social. Puede ser forzada o involuntaria. Normalmente la migración es el cambio permanente de la región de residencia. Ahora, ¿qué es la inmigración? La inmigración es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro país. Migrante se va a otro estado, inmigrante llega a su lugar de residencia. Hablaremos ahora de lo que son el sector primario, secundario y terciario. El sector primario es el área de una economía que se agrupa a las actividades productivas que se encargan de la extracción y generación de materias primas, la producción agrícola, pecuaria, pesquera, silvícola y la minería. En el sector primario normalmente son la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. En México, nuestros productos más producidos son el aguacate y el limón. Normalmente México se mantiene del maíz, de los dos tipos de cultivo, anual, al año, lo que es el maíz y el trigo, y el perense, lo que es el árbol de naranja, el aguacate, el limón, el durazno y la caña de azúcar. La ganadería nos da carne. La apicultura, lo que es la miel, la polinización, la seda y el propóleo. La minería es la extracción de los minerales, lo que es la extracción de petróleo, el litro es el petróleo del futuro. El sector primario consta de 617.130 millones de pesos. ¡Wow! El sector secundario o industrial comprende las actividades económicas destinadas a la transformación de las materias primas, es decir, la industria y la construcción. En este sector se agrupan todas las actividades productivas que se realizan en un proceso de transformación. Este proceso de transformación es transformar la materia prima a un producto terminado. Para el sector secundario, abarcamos lo que son los 5.118.387 millones de pesos. Aquí implica lo que son la construcción, alimentos, bebidas y tabaco, el textil,
celulosa, papel y artes gráficas, la química, materiales no metálicos, metales y bienes de capital. Normalmente para este sector aumenta 10 veces su productividad. ¡Wow! El sector terciario. El sector terciario es el sector de servicios. Incluye toda actividad que produce un beneficio intangible. No se puede almacenar y no puede adquirir ninguna propiedad. También puede decirse que el sector de servicios corresponde a todas las actividades que no forman parte de la agricultura y de la industria. Las actividades del sector terciario son prácticamente las actividades económicas que no producen bienes tangibles sino intangibles. Se conforma por todos los servicios ofrecidos en la sociedad. De ahí el comercio. El comercio permite que los productos generados en los otros sectores puedan llegar a su realización, ejecutando una inversión menor. Comercio internacional. El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países, regiones o bloques. ¿Qué significan las siglas OMC? Bueno, estas siglas significan Organización Mundial del Comercio. Los países más importantes y principales naciones exportadoras e importadoras de mercancía son China, Estados Unidos, Alemania, Japón y Francia. Debido a este comercio internacional se derivan algunos conceptos, lo que es la aduana, arancel, agente aduanal y despacho aduanero. ¿Qué es la aduana? La aduana es la oficina administrativa que está en la frontera para poder pasar la mercancía. Arancel. Arancel es todos los impuestos o más bien derechos que se pagan para pasar la mercancía. El agente aduanal es la persona que se encarga de la aduana, que todas las cuotas estén pagadas y que toda la mercancía esté completa para pasar. El despacho aduanero es el desaduanamiento, que toda la mercancía esté en semáforo verde para trasladarse, todos los derechos están pagados y toda la mercancía está revisada y legalizada. Para ello también hablaremos lo que es el TLC. ¿Qué es el TLC? El Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es el TLCAN? Bueno, es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un dato muy interesante es que en México se exportan más coches a Estados Unidos y Canadá. ¡Wow! El régimen aduanero prácticamente son las características del producto, el peso, las cajas, todo lo que conlleva el producto. Los Incoterms son los términos de comercio, quién asume costos y quién asume los riesgos. Vendedor y comprador. El vendedor exporta, envía al extranjero y el comprador importa, trae al extranjero. De ahí mismo se deriva lo que es la balanza comercial, la suma de importaciones y la suma de exportaciones. Vender más de lo que se compra es una balanza comercial positiva. Comprar más de lo que se vende es una balanza comercial negativa. A todas las empresas claramente tienen que tener una balanza comercial positiva, que es vender más de lo que se está comprando. Desarrollo y crecimiento económico. El crecimiento económico es el incremento de producción de bienes y servicios en una economía de un periodo a otro. Se calcula al comparar el valor del PIB, todo lo que se produjo en la economía, en un periodo determinado respecto al valor de lo producido en el mismo periodo del año previo. Recordemos que el PIB es el Producto Interno Bruto, PIB. Cuando una economía crece, el valor de bienes y servicios que sus ciudadanos pueden consumir y disminuir aumenta. Inflación. La inflación es el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a través del tiempo. Se calcula con base en la canasta básica. Una inflación controlada permite mantener el poder adquisitivo de los individuos al mismo tiempo que se incrementa la producción de bienes. Una inflación baja es muy mala,
ya que los comerciantes pierden interés en ofrecer sus bienes. Si es demasiado alta, los individuos reducen su compra. La inversión es la suma de los recursos que se utilizan para adquirir el capital fijo con el fin de aumentar la producción. Productividad. Producir más con los mismos recursos. Esto quiere decir mayor acumulación de recursos. El trabajador puede producir con 1 hora de su trabajo. ¿Importa? Claro que importa. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico de los países de ingreso medio como el nuestro solo puede darse a partir de utilizar de forma más eficiente los recursos con los que ya contamos. Competitividad. Es tener la capacidad para atraer y retener talento e inversión. Una economía crece más y mejor porque es atractiva para la inversión. Índice de competitividad internacional está Noruega, Dinamarca, Suiza, Suecia, Irlanda y los Países Bajos. A continuación, hablaremos del desempleo. PEA. PEA. El PEA es la población económicamente activa. Alude a la falta de trabajo. ¿Qué es un desempleado? Es aquel sujeto que forma parte de la población activa. Busca empleo pero no lo consigue. De ahí se desata el coyuntural o cíclico. Está causado por las fluctuaciones de la actividad económica de un país. Estructural se explica por ambos en la estructura económica de una o varias industrias. Friccional es voluntario y dura el tiempo entre que el trabajador deja un empleo y encuentra otro. Estacional se debe a aquellas actividades que no se realizan en determinados meses del año. Otros tipos de desempleo son edad, sexo, educación, etc. Desigualdad y pobreza. Es otro tema muy importante. Debido a esto, se saca lo que es la distribución desigual de los ingresos, la discriminación social, los círculos viciosos, los problemas sociales, la imposibilidad de satisfacer necesidades básicas que nos permitan sostener un nivel de vida mínimo, la carencia de algo necesario, baja escolaridad y por supuesto problemas de salud. Gobierno y política económica de México. Planificación. Es el proceso continuo que consiste en adoptar decisiones basadas en posibles riesgos que de manera sistemática y con el mayor conocimiento posible de su carácter futuro buscan organizar los esfuerzos necesarios para ejecutar decisiones. El Plan Nacional de Desarrollo de México consiste en conservar y fortalecer las instituciones democráticas, vencer la crisis, recuperar la capacidad de crecimiento, iniciar cambios cualitativos que requiere el país en sus estructuras económicas y políticas y sociales. Política y gobierno. Recuperar el Estado de Derecho, erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, separar el poder político del poder económico, revocación del mandato, libertad y igualdad, política social, construir un país con bienestar de desarrollo sostenible, bienestar de las personas adultas, Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes construyendo el futuro, Sembrando vida, desarrollo urbano y vivienda, derecho a la educación, salud para toda la población, Institución Nacional de Salud para el Bienestar, Cultura para la paz, para el bienestar y para todos. Esto en la política social son los programas que el gobierno ha implementado a nosotros como su población para de así distribuir los impuestos que nosotros pagamos de una manera remunerada. Economía. De tomar el crecimiento, mantener finanzas sanas, no más incremento de impositivos, rescate del sector energético. La política económica se divide en 4 ramas distintas: fiscal, comercial, desarrollo y monetaria. La política económica comprende acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. ¿Esto qué quiere decir? Es una planificación económica. Sus objetivos son el pleno empleo, contar y contratar a la gente que ninguna empresa contrata. Estabilidad de precios, pues generamos una balanza entre ni mucho ni poco, algo intermedio. Una balanza de pagos, lo que pagamos en dólares para que
nuestra moneda no se devalúe. Del mismo modo, otros objetivos que tiene son la expansión de producción, la satisfacción de las necesidades colectivas, la mejora de la distribución de la renta y riqueza, la protección y prioridades a determinadas regiones o industrias, mejorar las normas de consumo privado, seguridad de abastecimiento, mejorar el tamaño o la estructura de la población y reduce la jornada laboral. Esto prácticamente en nuestro país no se ha implementado mucho como tal. La política fiscal se centra en la gestión de los recursos en un Estado y su administración. Sus objetivos son estabilizar la economía y el ciclo a través del saldo presupuestado. Persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en las infraestructuras. De la política fiscal se encarga la Secretaría de Hacienda. La política fiscal se divide todavía en dos ramas, que son política expansiva y política restrictiva. La política expansiva, pues el gobierno queda en déficit, y en la política restrictiva el gobierno recupera ese déficit. Prácticamente la política expansiva tiene que disminuir los impuestos y aumentar los gastos públicos. Y en la política restrictiva, pues se tienen que subir los impuestos y disminuir los gastos públicos. La política fiscal prácticamente tiene impuestos y gastos públicos. Política monetaria y cambiaria. De esta, ¿quién la lleva a cabo? Pues la lleva a cabo el Banco Central, o sea, nuestro Banco de México. Y controla todo lo que es la inflación, reduce el desempleo, consigue el crecimiento económico y mejora el saldo de la balanza de pagos. La política industrial y comercial. La política comercial es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollarán las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. La política comercial restrictiva. Barreras arancelarias son impuestos sobre las importaciones, los cuales a su vez se dividen en tres. Ad valorem se calcula como un porcentaje del valor de la mercancía. Específico se establece en función de la cantidad del bien importado. Mixto es una combinación de arancel, ad valorem y el específico. Crisis financiera. La crisis financiera es una perturbación más o menos repentina, que produce una pérdida considerable del valor de las instituciones y activos financieros que tienen influencia decisiva en la marcha de los negocios y de la actividad financiera económica general, que provoca un desequilibrio fundamental entre la demanda de los medios de financiación que realizan los sujetos económicos y la oferta que hacen en las entidades o intermediarios financieros. Puede estar asociada a problemas originales provocados en el sistema bancario, en los mercados de divisas, en la bolsa y la cotización de las acciones, en la deuda pública y en la capacidad de pago de uno o varios países, o incluso en algunos mercados específicos que producen subsiguientes problemas en los mecanismos de financiación y de la economía. La crisis financiera suele darse inicialmente en un solo país, aunque en las actuales condiciones de la interrelación financiera y de plena liberación de los movimientos del capital, es normal que se contagie casi inmediatamente a otros países, a áreas más extensas o incluso como ha ocurrido con la iniciada en 2007 a partir de la disfunción generalizada. Institución financiera. Una institución financiera es una institución que facilita los servicios financieros a sus clientes o miembros. Probablemente los servicios financieros más importantes facilitados por las instituciones financieras es actuar como intermediario financiero o intermediarios financieros. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo soy Valenama y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!